lo de la provincia de San Luis es admirable, ¿no? Yo he estado ahora visitándola y veo que ha sido muy bien gobernada. Ojalá todas las provincias fueran gobernadas así. ¿Cómo ve que está respondiendo el electorado? ¿Cuál es el caballo al que aspira que voten? ¿El que era ministro de Economía de Menem, el presidente del Banco Central del 80 y pico, el del ministro de la Rúa? Soy siempre el mismo. Espero que me voten porque pienso que tengo mucho para dar, tanto en favor del interés de los cordobeses como del país y para la gente, con mi experiencia y por los temas que se van a discutir en el Congreso en los próximos 2 años y la importante tarea que tenemos los argentinos de trabajar para que a partir del 10 de diciembre del 2015 tengamos un buen gobierno que pueda enfrentar y resolver los graves problemas que se han venido acumulando en el país. Ahora, ¿usted no creía que Córdoba es una provincia básicamente antikirchnerista, digamos, al menos en la composición del voto de los últimos tiempos? Como que hay muchas listas, o casi todas las listas, menos obviamente la del kirchnerismo, plantean fuertes discursos contrarios al gobierno nacional. ¿Por qué sumarle uno más y no sumarse a uno de los tantos? Porque yo tengo más autoridad que casi todos los otros candidatos antikirchneristas para explicar cuáles son los graves problemas que se han acumulado durante el kirchnerismo. Por ejemplo, el kirchnerismo ha aumentado los impuestos, ha creado nuevos impuestos, le pone una presión impositiva tremenda, tanto al campo como a la actividad industrial, comercial. Por ejemplo, tiene un tremendo impuesto sobre el gasoil, que es un insumo clave del sector agropecuario y de los transportes. Yo puedo ir y insistir en el Congreso que todo eso tiene que cambiar con buenos argumentos. Ahora, por ejemplo, Schiaretti o la gente que responde a De la Sota, lamentablemente no va a tener buenos argumentos para exigir cambio en la política impositiva. ¿Por qué? Porque ellos han aplicado una política impositiva igual. El De la Sota, que había ganado la elección bajando impuestos y siguiendo los consejos que yo le daba por entonces, es el mismo De la Sota que ahora ha aumentado ingresos brutos a niveles realmente alarmantes o que ha puesto el impuesto al gasoil. A mí me gusta utilizar el ejemplo del gasoil porque cuando yo era ministro el gasoil valía 28 centavos, o sea, iba un productor agropecuario, cargaba 1 litro, 28 centavos de peso, que era lo mismo que el precio internacional, 28 centavos de dólares. No había ni impuestos nacionales ni impuestos provinciales. Hoy el gasoil vale 8 pesos. Casi lo mismo que la nafta, sí. Aumentó 27 veces desde aquel entonces. Y los productos agropecuarios que necesitan del gasoil para el proceso de siembra, cosecha, etcétera, y después pagan los altos costos de transporte que tienen que ver con el precio del gasoil, esos productos habrán aumentado en el mejor de los casos 10 veces. Quiere decir que la relación entre el costo de los insumos y del transporte y el valor de la producción de un productor agropecuario, y lo mismo vale para los productores industriales, es totalmente desfavorable. Ahora, eso tiene que ver con impuestos nacionales, pero también con impuestos provinciales. Entonces, yo me planteé, van a tener los diputados del Partido Justicialista local autoridad para poder defender los cambios que hay que hacer a nivel nacional. Bueno, a mí me sorprende que De la Sota, postulándose como candidato a presidente eventualmente para el 2015, lo haga acompañado de Moyano. Moyano ha jugado respecto del costo de transporte que tanto perjudica a Córdoba el mismo rol que los impuestos que gravan al gasoil, porque él, a través de lograr para su sindicato posiciones salariales muy superiores a la de todo el resto de los sindicatos, cosa que logró aliado del kirchnerismo, ahora porque le han puesto un poco de límites, se hace antikirchnerista y De la Sota lo muestra como el gran dirigente sindical que lo va a acompañar. Para mí, Moyano, con su política de hacer aumentar los costos de transporte enormemente, juega el mismo rol que el impuesto al gasoil, encarece algo que nos aleja de los mercados, encarece los fletes, encarece todo el transporte. Y yo insisto, el transporte es clave para el desarrollo del interior. Si el costo de transporte es muy alto, un productor que manda, por ejemplo, una tonelada de soja o de trigo, de lo que fuere, o de carne,
a los mercados o al puerto, paga un tremendo costo de fletes que se descuenta lo mismo que las retenciones del valor de lo que vende. Un industrial que tiene que traer sus insumos, o un comerciante que tiene que traer la mercadería, por ejemplo, de los grandes centros de producción como Buenos Aires, esa mercadería llega con una carga por flete muy superior a la que existía en el pasado. Pero permítame que acá le interrumpa en esto, porque me parece que está la clave de la filosofía, de la filosofía que usted plantea y que me parece que le ha ganado adeptos y opositores a su figura, sí, muy fuerte. Usted no es un hombre de media tinta, digamos. Así es, siempre ocurre eso, ¿no? Pero cuando uno se define, hay gente que lo apoya, sí, sí, y hay gente que se siente... Sí, para eso lo mejor es indefinirse, para que nadie... Bueno, pero si uno no se define... el día que tenga que tomar decisiones va a tener grandes dificultades. Pero yo voy a esto. Usted plantea, y del vamos, es lógico, que hay un incremento en los costos del transporte que hace que ocurra todo lo que usted dice. Pero por otro lado, Moyano podría decir, o saquemos la palabra Moyano, el nombre Moyano, muchos podrían decir, no, es que Caballo está pretendiendo que a los camioneros no le paguen sueldo, digamos, porque... No, que le paguen, por supuesto, pero fíjese usted una cosa es que le paguen sueldos y otra cosa es que haya una puja distributiva con apoyo del gobierno que beneficia a unos mientras perjudica a los demás. Incluso esto que ha logrado Moyano no solo encarece los costos de transporte, sino que además le ha ido quitando afiliados a un montón de otros sindicatos, ha bloqueado en supermercados, ha bloqueado puertos, ha bloqueado... O sea, yo creo que es un estilo de manejo y de conducción sindical que no le hace bien al país, ¿no? Y por eso, porque ahora está en contra del gobierno de Kirchner, cuando antes se valió del gobierno de Kirchner para causarle todo este daño a todo el interior del país, ahora nos vamos a tener que sumar a él, pero mucho peor que eso, ponerlo como símbolo de la política que viene. Eso es lo que a mí me aflige de mis amigos, Schiaretti, de la Sota. Yo he estado muy cerca de ellos. Bueno, del vamos usted llegó a la política con De la Sota. Y después De la Sota llegó a Brasil por mí, y Schiaretti, digamos, hasta la interna que le hizo a la De la Sota en el 93 la hizo con las banderas del cabalismo. Así que yo diría que yo me considero amigos de ellos no sé si se consideran amigos míos, porque desde que yo perdí poder y me demonizaron nunca tuvieron ni siquiera la cortesía de llamarme por teléfono, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que ellos, lamentablemente, después de estar 4 periodos en el gobierno de Córdoba, no están con la autoridad necesaria para convencer en el Congreso de la Nación de todo lo que se necesita en favor del desarrollo de Córdoba. Yo voy a apoyar todo lo que ellos hagan en la Corte, ante la Corte Suprema, ante lo que han hecho en la legislatura para recuperar el 15% de la masa de recursos coparticipables, que ya debería haberlos recuperado Córdoba. Pero no voy a dejar de señalar que el momento oportuno para denunciar el pacto federal fiscal por el que se afectaron esos fondos fue el momento en que el gobierno nacional, el gobierno kirchnerista, se apropió de los dineros que eran de los trabajadores para su futura jubilación. La plata que las provincias habían comprometido por voluntad de todos sus gobernadores era para que volviera a los bolsillos de los trabajadores o quedara en cuentas individuales de los trabajadores. Cuando el gobierno se apropió de esos dineros, que lamentablemente los legisladores oficialistas de Córdoba, que entonces estaban todos mezclados, kirchneristas, schiarettistas, de la Sotistas, votaron a favor de esa apropiación, tendrían que haber hecho lo que sugirió precisamente Rodríguez Sá en el Senado, haber dicho, bueno, acá se denuncia el pacto federal fiscal y las provincias recuperan el 15%. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban... Lo hicieron ahora hace poco, digamos. No, ahora reclaman a través de la justicia, pero ese era el momento más oportuno. Y no lo hicieron porque estaban negociando con Vudú. Ahora, yo nunca le hubiera creído a Vudú, porque Vudú es un hombre absolutamente no creíble. Si uno ve su trayectoria, viene de la UCD, se pronunciaba ultraliberal, etcétera, y después desde el Ministerio de Economía o desde el ANSES ha bregado por las políticas más intervencionistas, más antiliberales que uno pueda imaginar. Y después, digamos, se ha metido en temas como esto de chicones. ¿Cómo le va a creer a un personaje de esa naturaleza? Que en lugar de recuperar el 15% a través de una ley
que le dé por terminado un pacto fiscal, que fue una ley de la nación adherida por todas las provincias. Hacen un convenio con Vudú, que por supuesto Vudú no lo iba a cumplir y no lo cumplió y no lo va a cumplir, ¿no? Doctor, ¿usted asesoró a Néstor Kirchner en la primera época? ¿Era un hombre de consulta de Néstor Kirchner No, en la primera época? No desde que se metió de candidato a presidente o de presidente. Yo lo asesoré como a todos los gobernadores, mientras yo fui ministro de Economía, todos venían a hablar conmigo, yo a todos les daba los mismos consejos. Yo diría que en algunos aspectos Kirchner en aquella época siguió más mis consejos que otros gobernadores. El que más implementó políticas como las que yo pregonaba es Rodríguez Sá, o Puerta en Misiones, bueno, los gobernadores de Mendoza también, ¿no? Pero él también, por lo menos, era fiscalmente disciplinado. Pero además él apoyó la reestructuración de YPF, la privatización de YPF, él apoyó todos los procesos de privatización. Él ganó las elecciones gracias a la convertibilidad, porque él, lo mismo que Duhalde y que muchos gobernadores, accedieron a sus gobernaciones en el año 91, 7 u 8 meses después que habíamos lanzado la convertibilidad, y que la convertibilidad que eliminó la hiperinflación fue muy popular y le dio popularidad no solo a Menem, sino a todos los gobernadores que fueron candidatos en ese momento, ¿no? Doctor, para finalizar, para ponerlo en relación directa con el electorado, sí, ya no con De la Sota o con Kirchner o con quien fuera, yo creo, siempre las simplificaciones son, no sé si son justas, digamos, pero se podría resumir de esta manera. Yo veo 3 momentos importantes en su vida pública, digamos. Sí. Presidente del Banco Central en la época de la dictadura militar, ministro de Economía denunciando a Yabrán en la época de Menem, con la convertibilidad primero, y luego denunciando a Yabrán, son los 2 elementos del gobierno de Menem, y finalmente lo que usted dice, no fue el corralito, fue el corralón de la alianza. Sí. 2 claramente lo vuelven una figura impopular. 1 sí, lo vuelve una figura popular. ¿El primero también impopular? Mire, la gente que tenía edad, vos eras muy jovencito en esa época, debe acordarse que en el 82 yo fui presidente del Banco Central apoyado por los partidos políticos porque ya se había anunciado la salida democrática. A punto tal de que cuando me sacaron del Banco Central, Alfonsín dijo que era un atentado contra la apertura democrática. Primer punto. Así que eso de decir que fui presidente del Banco Central de la dictadura militar es un eslogan que no tiene nada que ver con la realidad. Segundo, en aquella época, toda la gente que había comprado viviendas por la 1050 tenía una deuda enorme porque la tasa de interés había sido altísima y había crecido mucho más que los salarios y mucho más que los ingresos de la gente. No podía pagar las cuotas. Kirchner y Cristina Kirchner, que tenían un estudio de abogados en Santa Cruz, se dedicaban a ejecutar por orden de los bancos y de los acreedores a los deudores de viviendas por la 1050. Yo, en lugar de trabajar para ejecutar a los deudores y quedarme con las viviendas, desde el Banco Central dispuse medidas que hicieron bajar drásticamente la tasa de interés y que a través del mismo instrumento de la 1050, pero ya con tasas de interés muy bajas, se diluyeron las deudas de esa familia y se transformaron en pagables. Eso fue lo que pude hacer, y fue mucho, en un periodo de 52 días. Me sacaron porque yo no quería estatizar la deuda privada. Resulta que después, cuando me quisieron empezar a atacar, ya en la época de la democracia... Me acusaron de estatizar la deuda privada. Me acusaron de lo que yo había denunciado, y para hacer lo, digamos, y fundamentalmente me asignaron una responsabilidad y quisieron que la gente se olvida, pero yo me encuentro con mucha gente, pequeños y medianos empresarios y familias que me dicen: en el 82 usted nos salvó. No porque estuvieran endeudados en dólares y los seguros de cambio que le dieron los que me siguieron, sino la gente que se acuerda que yo resolví el problema que tenían y que afligía a todas las familias que habían comprado una vivienda en ese momento. Y si vamos ahora al caso de la convertibilidad y la lucha contra las mafias, esos fueron 2 logros importantísimos para la Argentina. 10 años de estabilidad y un proceso de modernización de toda la economía,
periodo en el cual también la gente pudo sacar créditos para vivienda, que no le crearon ningún problema, porque eran a tasas bajas, periodos largos, había crédito hipotecario como hay en todos los países. Pero, que doctor, tienen estabilidad. La convertibilidad después terminó estallando y generando una crisis económica sin precedentes. Lo que la hizo estallar Duhalde, la hizo estallar con el objetivo de resolverle el problema a los mismos que habían obtenido seguros de cambio después que yo me fui del Banco Central, es decir, a los que estaban fuertemente endeudados en dólares. ¿Por qué lo sacaron a Rodríguez Sá? Eso yo le pregunto a la gente. Por ejemplo, le dije el otro día a Pablo Rossi que dice que de la Rúa y a mí nos echó el pueblo. Y le digo, ¿y a Rodríguez Sá? ¿Qué nos sucedió? ¿Quién lo echó? ¿El pueblo? ¿Dónde están las manifestaciones que pedían la renuncia de Rodríguez Sá? Fue un golpe de Estado, lo mismo que fue el golpe que nos hicieron a de la Rúa y a mí. Y lo hicieron porque Rodríguez Sá no quería abandonar la convertibilidad, no quería hacer la barbaridad que hizo Duhalde. Ahora, ¿por qué Duhalde estaba tan empeñado en aplicar el corralón? Le llamaron corralón para tratar de echarme la culpa a mí, pero fue la especificación, porque él quería resolverle el problema a sus amigos endeudados en dólares, de Mendiguren, que representaba a todas las grandes corporaciones, y otra gente que le había prometido un gran apoyo. Claro, lo hizo violando su propia palabra, porque en su discurso inaugural había dicho: el que depositó dólares recibirá dólares. Y resulta que después le dieron unos pesitos totalmente devaluados. Por eso, yo a la gente lo que le digo es, no se deje engañar. Tenga la seguridad que yo le voy a decir siempre la verdad, como siempre se la dije. Y una última cosa de las que me atacan a mí. Me atacan porque en medio de una deflación, cuando todos los precios bajaban, yo fui al Congreso con apoyo de todos los gobernadores que primero firmaron un pacto fiscal y pedí que aprobaran la ley del déficit cero, que nos autorizaba a bajar 13% los salarios públicos y las jubilaciones de más de $500 por mes. ¿Usted sabe que de la Sota bajó 13% todas las jubilaciones? Las de más de $500, las de menos de $500 acá en la provincia. No lo saben, ¿no es cierto? Nunca lo he escuchado. ¿Sabe por qué? Porque lo hacen de una manera engañosa. Si usted en un momento que tiene 26% de inflación difiere 6 meses el aumento jubilatorio que le corresponde, le está bajando 13%. De la inflación anual, claro, yo nunca le mentí a la gente. Cuando había que bajar salarios y jubilaciones lo hicimos con prudencia, porque solo los más de $500 lo hicimos en un momento en que había deflación, es decir, que el costo de la vida bajaba en lugar de subir, en un momento muy crítico. Y lo hicimos diciéndole a la gente la verdad. ¿Qué ocurre? Desde el 2002 en adelante, a través de la inflación, le han estado quitando ahorros, quitando jubilaciones, quitando salarios a la gente, como el ejemplo que le acabo de dar, pero la gente no se da cuenta, le mienten a la gente. O sea, la inflación es la mentira institucionalizada en la economía. Doctor, tenemos que cerrar. Muchas gracias por venir. Suerte en la elección. Nos veremos, no sé, ¿cuántos votos hay que sacar para pasar a la próxima? No, para pasar a la próxima muy pocos, porque es un 1,5% de los votos. Pero lo importante es aproximarse al 10%, que es lo que se necesita para entrar a la Cámara de Diputados. Gracias por venir. Muy bien. Vamos a un corte, el último, ya venimos.